Varios de ustedes con mucho cariño han querido que yo me dé cuenta de algo que yo estoy tratando de negar, pero ustedes me lo siguen diciendo, y eso es que he subido un par de libritas. Hay algunos que hasta me hicieron una dieta personalizada de lo que tengo que comer en cada tiempo de comida para que por fin pueda bajar de peso. Pero yo todavía sigo en negación, ¿verdad? Así que no pasa nada. Pero supongamos que por fin yo les hago caso y les digo, ok, hermanos, tienen razón. He subido un par de libritas, pero ¿saben qué? He tomado una decisión. Voy a bajar de peso por fin. Entonces comienzo a hacer todo lo necesario que tengo que hacer. Me inscribo al gimnasio, voy a la tienda a comprar ropa deportiva, investigo cuál es la mejor rutina de ejercicios que tengo que hacer, investigo exactamente qué cantidad de comida tengo que comer en cada tiempo. Voy a Costco y lleno todo el carrito de pura comida saludable. Pero yo quiero preguntarles algo, ¿será que eso es suficiente para hacerme bajar de peso? ¿Creen que todo eso me va a hacer bajar de peso? Pero ya hice, ya fui, ya me inscribí, ya puse de mi parte. ¿Por qué las intenciones no cuentan? Todavía falta algo, ¿verdad? Puedo tener la membresía, puedo tener el conocimiento, puedo tener las mejores intenciones, pero mientras mi estilo de vida no cambie, nada va a cambiar realmente. Mientras no deje de comer pan los miércoles, después del servicio, todo va a seguir igual. Ahora, muchas veces somos engañados y pensamos que las intenciones son suficientes y de repente queremos trasladar eso también a la vida espiritual. Pero ¿saben qué? Jesús dijo que precisamente algo muy similar ocurre en nuestra vida espiritual. Imagínese por un momento que Jesús viniera acá en este momento y se parara aquí frente a usted y que todo lo que tenga que hacer es una pregunta y Él diga, ¿cuántos de ustedes son verdaderamente mis discípulos? Yo creo que la mayoría levantaríamos la mano, ¿verdad? Casi todos levantaríamos la mano. Ahora, ¿qué pasaría si después de que todos levantáramos la mano, Jesús dice, no todos los que levantaron la mano realmente son mis discípulos? Eso es lo que está pasando en este pasaje que nos toca estudiar esta mañana, mis hermanos. Jesús mismo dice, hay muchos que me siguen, muchos que me llaman Señor, Señor, pero realmente no hacen lo que yo les digo. Muchas veces pensamos que las intenciones son lo que cuentan, mis hermanos. Muchos pueden decir o incluso pensar que sí son cristianos, pero Jesús va a mostrarnos en esta mañana que solo aquel que ha edificado su vida sobre Él y sobre sus palabras, esa persona es verdaderamente su discípulo. Y eso nos lleva a la gran pregunta que nos vamos a hacer esta mañana. ¿Sobre qué estás edificando tu vida? ¿Sobre qué estás edificando tu vida? Acompáñame a leer Lucas capítulo 6 de los versículos 46 al 49. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó su casa sobre la tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Oremos, hermanos, para entregarle este tiempo a Dios. Señor Jesús, cuando muchos dejaron de seguirte, tú le preguntaste a tus discípulos si también ellos se iban a ir. Pero Pedro respondió, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Esta mañana, Padre Celestial, queremos hacer esa nuestra misma confesión. Tú tienes palabras de vida eterna. Reconocemos que muchas veces escuchamos tu palabra, pero nuestro corazón es lento para obedecerla. Con facilidad buscamos seguridad en nosotros mismos, en nuestros planes o en las cosas de este mundo, en lugar de edificar toda nuestra vida sobre ti.
Por eso, Dios, te pedimos que por medio de tu Espíritu prepares nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad. Muéstranos dónde realmente está nuestro fundamento. Si alguno de nosotros está viviendo engañado, ten misericordia y tráelo al arrepentimiento. Y si hemos edificado nuestra vida sobre ti, llénanos de gozo, fortalécenos para seguir viniendo a ti, para seguir escuchando tu palabra y obedeciéndote con gozo, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de entrar al pasaje, mis hermanos, recordemos un poco el contexto de la que estamos viendo. No es que en el versículo 46 Jesús comienza a dar una nueva enseñanza. Al contrario, estas palabras, este pasaje es la conclusión de lo que se conoce como el Sermón del Llano, una de las enseñanzas más importantes que Jesús dio sobre la tierra. Y durante todo el sermón, Jesús lo que ha hecho es describir cómo luce la vida de un verdadero discípulo de Él. Y Él ha dicho que un verdadero discípulo depende de Dios, ama a sus enemigos, muestra misericordia, aprende a perdonar, no juzga a otros hipócritamente y da fruto, lo cual refleja un corazón transformado. Pero ahora, al llegar al final de este sermón, mis hermanos, Jesús va a hacer una pregunta decisiva. Y esa pregunta es, ok, ya escucharon mis palabras. Ahora, ¿qué van a hacer con ellas? Porque después de escuchar todas sus palabras, mis hermanos, ya no basta solo con admirar, ya no basta con decir, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora hay que responder. Y la respuesta que Jesús espera de sus seguidores es lo que nosotros vamos a ver en este pasaje, mis hermanos. Las palabras de Jesús nos van a mostrar primero que hay dos tipos de personas. Eso lo vamos a ver en el versículo 46 y 47. Y después vamos a ver que esas dos personas no van al mismo camino, sino que van a dos caminos completamente diferentes. Y eso lo vamos a ver en los versículos 47 al 49. Y después de leer el pasaje, al llegar a la aplicación, nos vamos a preguntar, ¿cómo vamos a responder nosotros a las palabras de Jesús? Comencemos por el principio. Veamos que Jesús nos habla de dos tipos de personas. Versículos 46 y 47. ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. ¿Cuántos tipos de personas existen en este mundo, mis hermanos? Muchas veces pensamos que hay muchos tipos de personas. El chaparrito, el alto, el que come chile, el que no puede comer chile, el que nació en el DF, el que nació en Oaxaca, el que nació en El Salvador, el que le gustan los tacos de lengua y el que no le gustan, el que es cristiano, el católico, el mormón, el testigo de Jehová, incluso aquel que no es religioso. Y en nuestra mente comenzamos a pensar que hay muchos tipos de personas en esta tierra. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Para Jesús solamente existen dos tipos de personas. Para Jesús solamente hay dos grupos y ellos están definidos por cuál es la respuesta que ellos tienen a sus palabras. En este pasaje nos dice Jesús que hay unos que escuchan sus palabras y que las obedecen, pero hay otros que hacen lo contrario, no obedecen. No existe tal cosa como cristiano a medias. No existe tal cosa como, no, es que yo era cristiano, pero me he alejado un poco del Señor por un tiempo, pero yo voy a volver. No, según Jesús solamente hay dos grupos. O eres o no eres uno de sus seguidores. Y en estos versículos Jesús describe a cada uno de los grupos y miremos qué es lo que Él dice. Primero Él habla de los falsos discípulos y lo primero que Él dice es que ellos lo llaman a Él Señor, Señor. Para nosotros la palabra Señor simplemente significa alguien mayor, ¿verdad? Cuando estaba jugando con mis amigos allá en la calle, paren el partido porque va pasando el Señor. Ahora, en la Biblia el término Señor, mis hermanos, tiene un significado mucho más profundo y se refiere a alguien que tiene autoridad y poder sobre otra persona. Déjenme ilustrar esto con un ejemplo. Si usted va manejando en el freeway a exceso de velocidad y de repente se le enciende una lucecita atrás y empieza a escuchar una sirena, ¿qué tiene que hacer en ese momento? Tienen experiencia algunos en eso, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer en ese momento? Tiene que orillarse. ¿Y entonces qué va a hacer el policía? Se va a bajar de su carro y va a venir a su ventana. ¿Y qué le va a decir? Muéstreme su licencia.
¿qué va a hacer usted? Por supuesto que sí, se la va a dar. ¿Y qué pasa si el policía dice, ok, muéstrame la aseguranza del carro? ¿Qué va a hacer usted? Pregunta, en ese momento, ¿quién tiene la autoridad sobre quién? ¿Será que usted le puede decir, ahorita no, voy tarde para la iglesia, páreme otro día, ahorita no puedo atenderlo? Eso sería ilógico, porque en ese momento, ¿quién tiene la autoridad sobre quién? El policía tiene la autoridad sobre nosotros. Ahora, lo mismo pasa cuando en la Biblia se le llama a alguien Señor. Cuando estas personas están diciendo que Jesús es Señor, ellos están diciendo, tú tienes la autoridad sobre nuestras vidas. Pero no solo le llaman Señor una vez, sino que le llaman ¿qué? Señor, Señor. En la Biblia, mis hermanos, la repetición de una palabra se usa para mostrar énfasis, para decir que esto es importante. Por ejemplo, Jesús frecuentemente decía, de cierto les digo. Esa era la forma de Jesús de decir, escuchen, esto es importante. Ahora, cuando en la Biblia se encuentra un nombre o un título repetido 2 veces, también significa cercanía. Pedro, Pedro, Señor, Señor. Estos seguidores supuestamente de Jesús, ellos creían que eran seguidores verdaderos. Y lo que están diciendo con esta declaración es, Jesús, verdaderamente tú eres nuestro Señor. Tú tienes toda autoridad sobre nosotros. Y a simple vista podríamos pensar, eso es genial. ¡Wow! ¡Qué bueno por ellos! Eso es lo que todos deberíamos hacer. Todos deberíamos decir que Jesús es verdaderamente el Señor. Eso es algo asombroso. Pero ¿saben cuál es el problema? Hay una desconexión entre las palabras que ellos dicen y la manera en cómo viven sus acciones. Jesús les dice, sí, ustedes me llaman Señor, Señor, pero después no hacen lo que yo digo. ¿Qué lógica tiene eso, mis hermanos? El que dice que es un seguidor de Jesús, pero realmente no obedece sus enseñanzas. Hay algo que está raro ahí. Hay una desconexión. Ahora, cuando Jesús dice, ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo, ¿a qué se refiere Jesús con lo que yo digo? Jesús no está hablando de una obediencia abstracta, de que hay que adivinar qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Jesús está hablando de todo el sermón del llano que Él acaba de dar, desde los versículos 20 hasta el versículo 45 de Lucas capítulo 6, donde Él describió cómo luce la vida de un ciudadano del reino. Y lo que Jesús está diciendo es, eso es lo que tienen que hacer. Pero estos seguidores están diciendo, tú tienes toda la autoridad, Jesús. Pero después no están obedeciendo lo que Él ya dijo. Y aquí está la clave, mis hermanos, porque eso es lo que diferencia a un discípulo verdadero de un discípulo falso. Los discípulos falsos pueden decir todo lo que quieran, pero no obedecen. Pero el discípulo verdadero, por el contrario, miren lo que hace, versículo 47. Todo el que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras, y aquí está la diferencia, y las pone en práctica. Los verdaderos discípulos, mis hermanos, hacen 3 cosas. Número 1, vienen a Jesús, se acercan, le buscan, reconocen su necesidad en una actitud de dependencia y rendición a Él. Pero no solo se acercan, sino también escuchan con atención sus palabras. Y por último, las ponen en práctica. Es decir, hay una respuesta. Mientras que los primeros no hacen lo que Jesús dice, los verdaderos discípulos sí ponen en práctica lo que Jesús ha dicho. Su obediencia es una evidencia visible de que su fe es genuina. Ahora, déjenme aclarar algo importante. Muchas personas piensan que ser cristiano es nunca fallar, nunca equivocarse, nunca cometer ningún error. Pero ¿será que eso es lo que Jesús está diciendo acá? ¿Será que Jesús está diciendo, mis verdaderos discípulos son aquellos que nunca se equivocan? Si esa fuera la realidad, mis hermanos, nadie podría ser un discípulo de Jesús. Incluso los 12 apóstoles que Él eligió fallaron. Pedro lo negó 3 veces. En Getsemaní, cuando llegaron a arrestarlo, todos huyeron y lo abandonaron. El gran apóstol Pablo en Romanos 7:19 escribió, quiero hacer el bien, pero no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. ¿Cómo entendemos eso, mis hermanos? Somos seres humanos.
Somos pecadores por naturaleza. Desde Adán y Eva el pecado entró a la humanidad y todos tenemos un corazón pecaminoso. Lo natural para nosotros es darle la espalda a Dios, desobedecer, cometer pecado, irnos tras ídolos. Y entonces, ¿cómo es posible que Jesús diga acá que sus verdaderos discípulos sí obedecen? ¿Cómo es eso posible? Creo que lo que nos ayuda a entender esto, mis hermanos, es recordar el encuentro que Jesús tuvo con Nicodemo. Allá en Juan capítulo 13, ¿recuerdan qué fue lo que Jesús dijo? Miren lo que dice Juan 3:3. En verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ese nuevo nacimiento, mis hermanos, es lo que nosotros conocemos como regeneración. ¿Qué es la regeneración? Es el momento en el cual Dios cambia el corazón de una persona para que esa persona pueda arrepentirse, para que pueda creer y para que pueda obedecer. Como ya dijimos antes, lo natural en nosotros, antes de que Dios obrara en nosotros, era vivir para nosotros mismos, en pecado, dándole la espalda a Dios. Pero cuando Dios nos regeneró, Él hizo algo sobrenatural en nosotros. Él nos dio un nuevo corazón. Él nos abrió los ojos para ver nuestra necesidad de Cristo. Él nos concedió el don de la fe para creer en Él. Él produce en nosotros nuevos deseos. Él comienza a inclinar nuestra vida hacia la obediencia. En otras palabras, ya no queremos vivir para nosotros mismos solamente. Ahora queremos agradar a Dios. Queremos obedecer a Cristo. Ahora, ¿significa eso que obedecemos perfectamente? No. Todavía fallamos. Todavía luchamos con el pecado. Todavía tropezamos. Pero algo ha cambiado dentro de nosotros. Ahora existe una batalla que antes no existía. Ahora existe un deseo de obedecer. Ahora hay dolor por nuestro pecado. Y eso es exactamente lo que Jesús está enseñando aquí, mis hermanos. Los verdaderos discípulos no son personas perfectas. Son personas transformadas. Los verdaderos discípulos no obedecen porque sean mejores que los demás. Obedecen porque Dios ha hecho una obra sobrenatural en sus corazones. Eso es lo que vimos la semana pasada. ¿Qué va a producir un buen árbol? Buen fruto. ¿Será que un mal árbol puede dar un buen fruto? No, no puede, no tiene la capacidad. Y de la misma manera, mis hermanos, solo un creyente que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de obedecer. La obediencia no produce salvación. La obediencia revela que la salvación está presente. La obediencia es una evidencia genuina de la fe. Porque la diferencia entre estos dos grupos que Jesús mira no es que uno conoce más que el otro. La diferencia es que uno ha sido transformado por Dios y por eso puede responder a las palabras de Cristo con obediencia. Ahora, después de ver estos dos grupos, tal vez nos surge la pregunta, bueno, pero ¿realmente importa cuál de esos dos tipos de personas soy yo? ¿Cuál es la importancia? Porque al fin y al cabo, ambos escucharon a Jesús, ambos estuvieron cerca de Jesús, ambos conocían sus enseñanzas. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una fe genuina y una fe que no es genuina? La realidad, mis hermanos, es que la evidencia no se mira en el presente. La diferencia se va a revelar en aquel día. Ahorita todos estamos juntos, todos convivimos, pero en aquel día hay una diferencia. Y lo segundo que Jesús nos muestra en este pasaje es que estos dos tipos de personas no van al mismo lugar, sino que están caminando hacia dos tipos de destino, dos destinos diferentes. Leamos versículos 47 al 49. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar su casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida.
Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Para entender esto, mis hermanos, tenemos que entender un poco del trasfondo a lo que Jesús se refiere. Allá en Palestina tiene un terreno muy irregular. Hay muchas montañas, pero también hay muchos valles. ¿Dónde cree que la gente prefiere vivir? La gente comúnmente se establecía en los valles, en las regiones de abajo. Ahora, durante el verano, ese terreno parecía tierra firme y sólida y parecía que se podía construir ahí. Pero en el invierno, ¿qué pasaba? Esa tierra dejaba de ser firme. Con las lluvias que venían, eso se volvía lodo inestable, sobre lo cual no se podía construir. Imagine esto, cuando yo era niño a mí me gustaba mucho jugar afuera en la calle, ¿verdad? Y lo que más me gustaba hacer era cavar hoyos en la tierra ahí. Y yo comenzaba a cavar y a cavar hasta que llegaba, me topaba ¿con qué? Con algo duro. Y ella no podía seguir cavando, ¿verdad? Los valles de Palestina estaban cubiertos por una capa de tierra, pero abajo ¿qué había? Abajo había roca. ¿Cuál es la mejor forma de construir? ¿Construir solamente en la parte de arriba? ¿O excavar y construir hasta la roca, mis hermanos? Jesús pone el ejemplo de dos personas. Una de ellas hace eso. Fíjense que aquí en nuestras traducciones no lo apreciamos bien porque dice cavó hondo. Pero en el idioma original hay una triple redundancia para dar énfasis aquí. Dice cavó y después hay otro verbo diferente. Ahondó y puso los cimientos sobre la roca. Esa es la persona número uno. Pero la persona número dos, ¿qué hace? No le importó y comenzó a construir su casa sobre la tierra. No se preocupó por echar cimiento, creyendo que ese terreno se miraba firme. Ahora, ¿cuál creen que es el resultado? Jesús dice, pero entonces va a venir el torrente. ¿Qué es un torrente? Un torrente no es solamente una lluvia o una tormenta, sino que un torrente, mis hermanos, es una corriente fuerte de agua. Dijimos que Palestina tenía muchas montañas y valles. Las casas estaban en los valles, pero cuando llovía, los ríos de las montañas se llenaban al punto que se desbordaban. Y entonces toda esa agua comenzaba a bajar por las montañas. ¿Hacia dónde? Hacia los valles. ¿Has visto en las películas una avalancha de nieve? Algo muy similar a eso es un torrente. Es una corriente fuerte de agua que trae tierra, que trae rocas, que trae palo, trae todo y viene a arrasar con lo que está ahí abajo. Ahora, ¿qué creen que ustedes que va a pasar con la tierra de la superficie? Toda esa tierra es lavada por el torrente. ¿Pero creen ustedes que el torrente va a mover la roca? No. La roca va a permanecer firme. Ahora, lo que vemos aquí es que una casa se cae y la otra permanece firme. Y podríamos preguntarnos por qué. ¿Será que el torrente pegó con más fuerza a una casa que a la otra? Miren cómo lo describe Jesús. En la primera casa, en el versículo 48, el torrente dio con fuerza contra aquella casa. Pero miren en la segunda casa, en el versículo 49, y el torrente dio con fuerza contra ella. Es exactamente lo mismo. El mismo torrente chocó contra las dos casas, pero el resultado fue distinto. Miren el resultado en la casa número 1, en el versículo 48 otra vez. El torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero ¿qué? No pudo moverla, porque había sido bien construida. Ahora veamos qué es lo que pasa con la otra casa, versículo 49. Y el torrente dio con fuerza contra ella. ¿Y qué pasó? Al instante, en un abrir y cerrar de ojos, se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Una casa permaneció firme, sin moverse, mientras que la otra fue completamente destruida. Ahora, Jesús no nos está dando aquí simplemente una lección de arquitectura, mis hermanos. Jesús no nos está instruyendo en qué buscar a la hora de rentar un lugar para vivir. Jesús ni siquiera está hablando de casas. ¿Sabe de qué está hablando Él? Él está hablando de vidas. Y la pregunta que Jesús quiere empujarnos a responder en esta mañana es: ¿sobre qué estás construyendo tu vida?
Dos constructores se presentan en la parábola que Jesús contó. Uno cavó hondo y puso cimientos fuertes. Ese constructor representa a aquella persona que edifica su vida sobre Cristo, sobre sus palabras y que vive en obediencia a ellas. Ese es el fundamento sólido. Pero la otra persona hizo lo contrario. Él no se preocupó por el fundamento. Y esa persona representa a aquella persona que escucha las palabras de Jesús de distintas maneras, tal vez en la iglesia, tal vez leyendo su Biblia, tal vez en predicaciones en internet, pero que no responde con obediencia. Y ojo, porque esa persona no es alguien que nunca escuchó de Cristo. No es alguien que está lejos de la fe o lejos de contextos religiosos. Es alguien que está presente, alguien que escucha, alguien que cree que es creyente, alguien que llama a Jesús Señor, Señor, pero que realmente nunca se ha preocupado por poner en práctica lo que escucha. Y el torrente, mis hermanos, esas corrientes de agua, ¿sabe qué representan? Representan el juicio final. Porque sí, hermanos, va a haber un juicio. No podemos entender el Evangelio sin entender que Dios es un Dios santo y que nuestro pecado es rebelión contra Él y que por ende merece su ira, merece juicio, merece condenación. Por eso los falsos evangelios son tan peligrosos, porque minimizan el pecado, minimizan la ira de Dios, minimizan su justicia. Pero el juicio final llegará, mis hermanos, va a haber un juicio final. Y en ese día el fundamento de cada vida será revelado. En ese día toda apariencia desaparecerá. En ese día no va a importar cuánto tú sabías, cuántos años asististe a la iglesia. No va a importar cuántas personas creían que tú eres creyente. En ese día va a quedar al descubierto cuál es el fundamento sobre el cual tú edificaste tu vida. ¿Y saben qué, mis hermanos? Para algunos ese día va a ser motivo de gozo, porque su casa quedará firme y estable. Pero para otros ese día va a ser ocasión de llorar y crujir de dientes, porque su casa va a ser destruida al instante y va a ser grande la ruina de aquella casa. Mis hermanos, ese es el punto de esta parábola, ese es el punto de este pasaje. No basta solo con escuchar las palabras de Jesús, no basta solo con llamarle Señor. Solo permanecerá firme la vida que ha sido edificada sobre Cristo, respondiendo en obediencia a su palabra. Y después de ver dos tipos de personas y dos destinos completamente diferentes, para la aplicación vamos a preguntarnos cómo responderemos nosotros a las palabras de Jesús. Y lo que quiero que hagamos es que nos hagamos 3 preguntas sencillas. Ustedes las tienen ahí en sus hojitas. Pregunta número 1. ¿Sobre qué estoy edificando mi vida? Cuidado con responder rápido a esta pregunta, mis hermanos, porque es un poco engañosa. Porque ¿saben qué? Si yo preguntara esta mañana quién está edificando sobre Cristo su vida, la mayoría diría amén, todos levantarían la mano. Es más, estoy seguro que si Jesús allí en el Sermón del Llano, con toda la audiencia que estaba presente, si él hubiera preguntado quién está edificando su vida sobre mí, sobre mis palabras, todos hubieran levantado la mano. Pero precisamente por eso Jesús contó esta parábola, mis hermanos. Porque existen personas que sinceramente creen que están edificando su vida sobre la roca, con buen fundamento, cuando en realidad no están edificando su vida ahí, sino que están construyendo sobre un fundamento falso. Y usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo saberlo? En este pasaje Jesús nos ha dado una prueba. Jesús no nos dejó al azar o a que adivinemos. Él nos ha dado un examen para hacernos. Pero ojo, estos pasajes, mis hermanos, para examinarnos no son para analizar la vida de otros. Hay gente que ha venido a preguntarme, pastor, ¿y usted cree que esa persona es salva? ¿Saben qué me dan ganas de decirle?
¿Ya respondiste tú esa pregunta acerca de ti? Porque todos estos pasajes, mis hermanos, no se nos dan para que evaluemos si el vecino es creyente o no, para que evaluemos a las personas de la iglesia. Esta prueba se nos da para evaluarnos a nosotros mismos, para evaluar nuestro propio corazón. Y esa prueba no es cuántas veces vienes a la iglesia, no es si sirves en un ministerio o no, no es cuántas predicaciones escuchas en YouTube, no es cuánto conoces la sana doctrina, no es si creciste en un lugar cristiano, no es ni siquiera si has tenido alguna experiencia espiritual en el pasado. Esa no es la prueba. Según Jesús, el verdadero discípulo de Él hace 3 cosas en el versículo 47. El que viene a mí, dice Jesús, y oye mis palabras y las pone en práctica. En otras palabras, mis hermanos, el verdadero discípulo es aquel que se somete a Cristo. Él es aquel que está edificando su vida sobre fundamento sólido. Él es el que cavó hondo para estar seguro. Y cuando llegue el torrente, su casa permanecerá. Y entonces debemos preguntarnos, ¿cómo nos va a nosotros en esta área? Y creo que la pregunta clave es, ¿está tu vida realmente sometida a Cristo? Mis hermanos, el fundamento de la vida no se revela por lo que una persona dice, por lo que una persona piensa. Se revela por cómo responde continuamente a las palabras de Cristo. Pero ¿sabe qué? Hay un problema. Aún después de examinarnos todavía podemos estar equivocados. Tal vez después de examinarnos todavía podemos seguir justificando nuestro pecado. Tal vez podemos seguir comparándonos con otros y diciendo no estoy tan mal. O convencernos de que todo está bien. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que nunca se equivoca al evaluar una vida. Y ese alguien es Jesucristo. Y la segunda pregunta que quiero que nos hagamos es, ¿qué ve Jesús cuando mira tu vida? ¿Quién está viendo el mundial? Levante la mano, los partidos del mundial. ¿Han visto que los árbitros tienen como un aparato aquí en la oreja? Que está mero grande. Esa cosa me asustó la primera vez que lo vi. Pero es como un aparato para comunicarse, pero también tiene una ¿qué? Una cámara. En algunos goles incluso nos pasan la repetición desde la perspectiva del árbitro, ¿verdad? ¿Cómo lo vio él? Ahora, ¿qué pasaría, mis hermanos, si usted usara una de esas cámaras por toda una semana? Si usted usara una cámara que grabaría todo al salir de aquí, ¿qué pasaría si le damos una cámara y le decimos esta cámara lo va a acompañar a usted toda la semana, 24/7, por una semana? ¿Qué revelaría esa grabación, mis hermanos? Ahí se vería cómo usted trata a los miembros de su familia, cómo trata a su esposa, cómo trata a su esposo, cómo trata a sus hijos cuando nadie más está mirando. Ahí se vería en esa grabación qué tipo de contenido. Ahí se vería, mis hermanos, cómo reacciona usted en el freeway cuando alguien se le mete a su carril y se le atraviesa. Ahí se vería cómo usted habla de otras personas cuando ellas no están presentes. Ahí se vería todo. ¿Qué revelaría esa grabación? ¿Será que alguien se sentiría cómodo que agarremos esa grabación y la proyectemos aquí para que todos lo vean? ¿Algún voluntario que se anime a hacerlo? Ahora, no se trata de perfección porque sabemos que nadie es perfecto. Y si hiciéramos eso, si les diéramos una cámara, les aseguro al 100% que todos y cada uno de nosotros cometeríamos pecado no una vez en esa semana, sino cada día, en cada momento. Y por eso creo que la clave es preguntarnos, si viéramos esa semana, esa grabación, ¿qué predomina en tu vida? ¿Será que la cámara captaría arrepentimiento genuino cuando cometes pecado? ¿Será que la cámara captaría obediencia? ¿Será que captaría una lucha genuina contra el pecado?
¿Será que esa cámara captaría amor por Cristo? ¿Será que captaría a alguien que quiere someterse a Jesús día a día en cada momento? La realidad, mis hermanos, es que esa cámara no existe. No se la vamos a dar al final, no se preocupe. Pero ¿sabe qué? Jesús no necesita una cámara. Jesús ya vio toda su semana. Jesús estuvo ahí con usted, presente en cada momento. Jesús conoce todas y cada una de las cosas que usted y yo hicimos esta semana. No hay nada oculto para Él. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y por eso la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús ve al observar tu vida? ¿Será que Jesús, lleno de orgullo, diría, ese verdaderamente es mi discípulo? Porque Él sí está construyendo su vida sobre mis palabras. Él sí está obedeciendo, Él sí está luchando. ¿O será que tal vez Jesús diría lo mismo que en el versículo 46? ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Quizá al escuchar estas palabras, mis hermanos, algunos ya comenzaron a pensar, entonces yo no tengo esperanza, porque yo fallo, yo me equivoco, yo también peco. Jesús no está diciendo eso, mis hermanos. Jesús no está describiendo a un creyente que lucha diariamente contra el pecado. Él no está hablando de aquel que tropieza, pero se arrepiente y vuelve a Él. Jesús está describiendo a una persona cuya vida realmente nunca ha estado sometida a su señorío. Una persona que dice Señor, Señor, pero cuya manera de vivir constantemente contradice esa profesión. Esa es la persona que Jesús está confrontando en este pasaje, mis hermanos. La pregunta siempre sigue siendo la misma. ¿Cuál de esas dos personas somos nosotros? Después de escuchar las palabras de Jesús, ya no podemos permanecer neutrales. Todos tenemos que responder. Y por eso la tercera pregunta que nos vamos a hacer en la aplicación es, ¿cómo responderemos a Jesús? ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos descubierto hoy? Si descubres que tu vida no está edificada sobre Cristo, si tal vez hoy te has dado cuenta que por mucho tiempo tú has estado diciendo Señor, Señor, pero nunca tu vida ha estado realmente sometida a Cristo. Esto es lo que la palabra te llama a hacer. No te defiendas, no te justifiques, no confíes en cualquier falsa seguridad, no sigas viviendo en el autoengaño, arrepiéntete. No mañana, no el otro mes, hoy. Arrepiéntete hoy, humíllate delante del Señor. Ven a Cristo y confiesa con sinceridad, Señor, no he estado edificando mi vida sobre ti. Perdóname. Pídele que te dé un nuevo corazón. Pídele que haga en ti esa obra que solamente Él puede hacer. Y luego hace exactamente lo que Jesús dice en este pasaje. Ven a Jesús, escucha su palabra y ponla en práctica. Todavía hay tiempo, mis hermanos, todavía hay oportunidad. Porque el mismo Jesús que advierte también fue el mismo que fue a una cruz para morir por tus pecados y ofrecerte perdón y salvación. ¿Y sabes qué? Él recibe a los pecadores que se arrepienten y vienen a Él con fe. Jesús mismo dijo, el que viene a mí no le echo fuera. Ahora, si tú eres un verdadero discípulo, tal vez al escuchar este sermón lo único que puedas ver son tus fallas, tus pecados, tus luchas. Pero déjame recordarte esto. La evidencia de vida espiritual no es la ausencia de lucha.
La evidencia es que todavía estás peleando, todavía te arrepientes, deseas obedecer, deseas amar a Cristo. Y sabes que eso no es una evidencia de tu propia fuerza, es evidencia de la gracia de Dios obrando en ti para sostenerte. ¿Y sabes qué significa eso? Que Dios ya hizo en ti lo que tú jamás podrías haber hecho. Él ya te dio un nuevo corazón. Él abrió tus ojos. Él puso en ti un nuevo deseo por Cristo. Así que en lugar de vivir mirando únicamente tus fracasos, alégrate, porque Dios ya comenzó una buena obra en ti. Y déjame decirte algo, el mismo Dios que comenzó esa buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y por eso sigue edificando tu vida. Sigue edificando tu vida sobre Cristo. ¿Cómo hago eso? Exactamente de la misma forma en como lo hiciste al inicio. Sigue viniendo a Cristo cada día. Depende de su gracia. Búscalo en oración. Corre a Él cuando caigas. Sigue escuchando su palabra. No permitas que sean otras voces las que influencien tu vida. Deja que Él sea quien la dirija. Escúchalo con humildad. Escúchalo con un corazón dispuesto. Y sigue poniendo su palabra en práctica. No en perfección, porque no podemos, pero sí con sinceridad. Si hoy estás edificando tu vida sobre Cristo, puedes mirar al futuro con esperanza. Porque ¿sabes qué? Vendrán tormentas. Vendrán pruebas, vendrán sufrimientos. De hecho, sé que algunos de ustedes ya están atravesando esas tormentas. Tal vez hay alguien aquí luchando con algún problema de salud. Tal vez alguien recibió un diagnóstico médico complicado esta semana. O tal vez tú estás viendo sufrir a alguien que amas. Tal vez estás cargando un peso que absolutamente nadie más sabe. Déjame decirte esto y quiero que escuches bien. El mismo fundamento que te sostendrá en el día del juicio es el que te sostiene hoy. Quizá hoy te sientes que la tormenta está golpeando tu casa muy fuerte. Tal vez en medio del dolor pienses, ¿será que Dios me ha abandonado? ¿Será que Dios se ha olvidado de mí? Cuando pasen esos pensamientos por tu mente, recuerda esta parábola. Las dos casas fueron golpeadas por el mismo torrente. La diferencia nunca fue la ausencia de tormentas. La diferencia siempre fue el fundamento. Que hayan pruebas en tu vida no significa que no eres un creyente verdadero. El fundamento falso se revela en la ruina, en aquel día. Y cuando llegue el torrente final, hermanos, porque déjeme decirle algo, el torrente final llegará. Si tú has edificado tu vida sobre Cristo, ese día no va a ser de ruina para ti. Ese día va a ser el día en el cual vas a descubrir que todo aquello en lo que confiaste era verdad. Porque tu esperanza nunca descansó en la perfección de tu obediencia, sino en la firmeza de tu fundamento. Y déjenme decirles algo, Cristo nunca, jamás le ha fallado a alguien que ha puesto su confianza en Él. Él es la roca que nunca será movida. Él sostiene a los suyos hoy. Él los va a sostener en cada prueba y Él los va a sostener hasta el final. Porque todo aquel que edifica su vida sobre Cristo permanecerá firme para siempre. Mis hermanos, a fin de cuentas, la pregunta nunca fue ¿qué tan fuerte es tu casa? La pregunta siempre fue sobre qué está edificada tu vida. Porque el fundamento que sostendrá tu vida en el día del juicio no es tu propia obediencia, sino Cristo, quien vivió la vida perfecta que tú nunca podrías vivir. Y mis hermanos, cuando llegue
ese torrente, porque llegará la casa que está edificada sobre Cristo, permanecerá firme. Oremos, hermanos. Padre Celestial, cuánto gozo nos da saber que nuestra perseverancia no depende de nosotros. Nuestra esperanza no descansa en la perfección de nuestra obediencia, sino en Cristo, el fundamento firme de nuestra salvación. Gracias, Dios, porque por medio del nuevo nacimiento nos diste un nuevo corazón para creer, para obedecer y vivir para ti. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que la única vida que permanecerá firme hasta el final es la vida edificada sobre Cristo. Dios, te pedimos en este momento que escudriñes nuestro corazón. Si hay alguien aquí que ha descubierto que nunca ha edificado realmente su vida sobre ti, ten misericordia de él. Convéncelo de su pecado, llévalo al arrepentimiento y concédele la fe para venir a Cristo y comenzar a edificar su vida sobre el único fundamento seguro. Y para quienes ya te conocemos, Dios, llénanos de gozo. Fortalécenos para seguir viniendo a Cristo, para seguir escuchando su palabra y para obedecerle cada día. Cuando fallemos, llévanos rápidamente al arrepentimiento y recuérdanos que la obra que comenzaste en nosotros, tú mismo la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Dios, también queremos poner delante de ti a aquellos que están atravesando pruebas en este momento. Consuélalos. Recuérdales que el mismo Cristo que un día los sostendrá en el juicio final es el mismo que los sostiene hoy. Gracias por Jesucristo, Dios, quien vivió la vida perfecta que nosotros nunca podríamos vivir y nos dio un fundamento que jamás será removido. Toda nuestra esperanza está en Él, toda nuestra confianza está en Él y toda nuestra vida queremos edificarla sobre Él. Padre, gracias por el privilegio que nos das también de poder ofrendar. En este momento que vamos a recoger las ofrendas, te pedimos que cada uno dé como propuso en su corazón y que tú puedas usar estas ofrendas para tu gloria y el avance de tu reino. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.